Iniciaré hablando sobre Fernando Martínez Balvey, que es presidente del Consejo Editorial de Éxito Educativo y catedrático y profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es licenciado y doctor en periodismo por la Universidad de Navarra. Toda su línea de investigación es sobre el periodismo, los géneros periodísticos, la escritura periodística, la producción periodística y el efecto del periodismo en las personas, además del análisis de contenido de los medios de comunicación y del lenguaje persuasivo. Una de sus obras, que es la que revisaremos a continuación, es la titulada La comunicación escrita. Erróneamente, siempre se cae en un debate entre lo oral y lo escrito. Incluso en la antigüedad los reyes egipcios preferían lo oral para el aprendizaje, aunque siglos después la escritura también sirvió para tener contacto con historias ideadas y acontecidas en tiempos lejanos. Debe tenerse muy claro que estas dos no son enemigas, sino más bien códigos diferentes con elementos en común para la comunicación con diferencias. Una de ellas, el modo en el que se aprenden, mientras que para hablar aprendemos en el seno familiar, de forma natural y sencilla desde muy pequeños. Para escribir nos lleva mucho más tiempo ya que hay que saber ciertas normas gramaticales como fonética, morfología y sintaxis. Quienes hablan de la superioridad de la escritura la ven solo como un modo de registro del habla irrelevante para la naturaleza del lenguaje. Incluso se marcan otras superioridades, como que es organizada, es meditada y además de que logra organizar el pensamiento e información para un mejor aprendizaje, cosa que el código oral no logra, ya que este se cree que solo es desorganizado y espontáneo. Luca y Alcoba mencionan que no hay oposición, sino más bien formas de comunicación distintas e independientes, aunque como ya mencioné hay diferencias, desde luego que también hay coincidencias, como lo es la misma lengua. Se trata de una misma lengua, aunque el material y realización sea diferente, y también el uso que se le da y el fin, que es la comunicación, es el mismo. Ahora enlistaremos una serie de relaciones entre lo oral y lo escrito. Existen algunos tipos de texto que son la prueba evidente de la fuerte relación entre lo oral y lo escrito, tales como los que son escritos para ser dichos de forma que no parezca que han sido escritos, como lo son los guiones de televisión y de cine, que tienen que utilizar ciertas marcas de oralidad para reforzar su naturalidad, tales como la entonación o acentos particulares. Otros que son los escritos para ser dicho, como los discursos de políticos, como solo serán escuchados una vez, deben utilizarse recursos especiales para asegurar su comprensión sin ser redundantes y anticipar los temas para recordar lo dicho. En tercer lugar se encuentran los escritos que no necesariamente serán dichos, pero pueden haber una ejecución oral de ellos. Por ejemplo, la lectura en voz alta de un diario íntimo. También están los textos que son dichos para ser leídos como si fueran escritos, que en un principio se producen oralmente y después se transcriben, como las cartas dictadas oralmente. También están, por último, los textos que son dichos para ser leídos, que también tienen un inicio oral, pero se presentan por escrito, tales como las entrevistas periodísticas. Así como hay situaciones que ponen en relación lo oral y lo escrito, hay otras que son fundamentalmente orales, como la cara a cara, que puede haber presencia física o no. En la presencia física habrá expresiones mímicas y cuando no la haya, no las habrá, como puede ser en una llamada telefónica. También está la diferida en el espacio, que solo hay pequeñas anotaciones para que cuando estés en directo o exponiendo delante, desarrolles totalmente el tema. Las diferidas en el espacio y en el tiempo, que sean empleadas por personas con problemas de lectura o visión o por simple comunidad, como puede ser un audiolibro o incluso podría mencionar una nota de voz. También está la directa y diferida, que puede ser con partes en directo y partes grabadas. Pondría, por ejemplo, las clases en las que estamos teniendo una explicación en directo, pero a veces se añaden videos o audios que ya están previamente grabados. Ahora hablaré un poco sobre el texto y su lingüística, que esta es entendida como el estudio del texto y está dividida en tres niveles.
La universal, que es el lenguaje general sin distinción de lengua y se apoya en los principios generales del pensar y del conocimiento. Después viene el nivel histórico, que son normas de un determinado idioma que éste las da por correctas. Y por último, el nivel de los textos, que revisa la adecuación, la conveniencia con respecto a la audiencia, la oportunidad o la inoportunidad del lenguaje que se emplea. Podemos ver estos dos tipos de lingüística del texto. Una que lo ve como un nivel de lenguaje general y entran los tres niveles ya mencionados. Y otra que ve al texto como, como la estructura de un idioma. Esta es la lingüística del texto transfísica. Si bien están estos dos tipos de lingüística, ahora haré una breve explicación de la lingüística en general. La lingüística ve a los textos como tales, y esta tiene tres contenidos. Uno, que es la designación, que es la realidad extralingüística, la realidad misma. Por eso pueden hacerse traducciones, ya que, aunque sean palabras diferentes, dan significados a una misma cosa. Y justo el significado es el contenido dado por una lengua determinada a cierta palabra. Y por último, el sentido es para comprobar y dar razón del texto escrito. Junto a la lingüística del texto, que estudia el sentido, existe la gramática del texto, que es una ampliación de la sintaxis racional. Junto a esta, estudia la utilización de elementos para la construcción de textos coherentes y cohesionados, entre ellos la adecuación. ¿Qué es la relación entre el texto y el contexto? Además es la capacidad que posee el autor de poder elegir el punto de vista, el tono, el vocabulario y el grado de formalidad que utilizará, esto buscando siempre ser claros y viendo qué efectos quiere causar en la audiencia. Otro de los elementos extralingüísticos es la intencionalidad con la que el emisor transmite el mensaje y la aceptabilidad del receptor. Estos siempre unidos buscando un buen producto discursivo. Otra de estas propiedades es la informatividad, que es la relación con información ya conocida por el que está leyendo el texto y complementando y dando nuevo conocimiento con la información que se está dando. Además de que un texto desconectado de todo conocimiento anterior llega a ser irrelevante para el lector. La suma de todas estas propiedades hacen un uso correcto de la gramática, y a estas todas juntas se les conoce como pragmática. Con todas estas propiedades se logrará un texto con coherencia, que es la conexión de las partes de un todo que desea comunicarse. Además, se selecciona la información relevante y se organiza la escritura comunicativa del texto de una manera determinada. Y esta unidad es necesaria para que el texto sea entendido y aceptado por la audiencia. Existen además dos tipos de coherencia: la externa, que establece la relación en el mundo designado, y el texto en el que se designa, en el que se busca que el texto presente la realidad, siguiendo normas lógicas y esperadas por el lector. El autor debe relacionar el conocimiento del mundo que él tiene con el que cree que tendrán sus lectores. Por otro lado está la interna, que es la que da una unidad al texto. Esta es la que obliga a que no haya contradicciones. Además de que se refiere a que la formación debe de estar organizada y no de saltos de una temática a otra. Así se tendrá una forma clara y eficaz para mayor persuasión del lector. Y ahora la cohesión, que es el conjunto de funciones lingüísticas que indican relaciones entre los elementos de un texto. Existen varios procedimientos de cohesión, entre ellos la recurrencia, que es la repetición de un elemento del mismo texto. Y existen tres tipos. La primera, la más sencilla, cuando se repite idénticamente; la segunda, cuando se emplean sinónimos; y la tercera es la repetición de la realidad designada con diferentes términos. Está la sustitución, que mediante unidades gramaticales denominadas preformas sustituyen y presentan un contenido general, como por ejemplo los pronombres personales y los adverbios. También está la elipsis, que es el ahorro y economía de palabras de cosas que ya se dan por vistas. Luego viene la topicalización, que es poner el tema en un primer plano para que el lector sepa de qué vendrá la lectura. Por último vienen los marcadores y operadores discursivos.
Estos se dividen también en 5 de acuerdo a su función. Están los estructuradores que precisamente ayudan a organizar la información, los conectores que señalan una relación lógico-semántica de dos oraciones o párrafos, los reformuladores que pueden ser explicativos, rectificativos o de distanciamiento, los argumentativos que explican los contenidos de las oraciones o párrafos y por último los conversacionales, que son los específicos del lenguaje conversacional y relacionan los pares de un turno de habla.